sobre lo que son las emociones, ¿sí? Sobre lo que son los sentidos. Y es muy importante poder traer una estabilidad emocional. Es muy importante traer una estabilidad emocional en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano está dividido, ¿no?, en cuerpo, alma y en espíritu. Y las emociones son muy engañosas. Las emociones te pueden jalar al engaño, a la perversidad, ¿sí?, a la tristeza, entre otras muchas cosas. Sí. Y es muy necesario de poder traer una estabilidad a nuestra vida. Y poder conectarnos con Dios. Al conectarnos con Dios, Dios trae una estabilidad aún mayor a nuestro ser, a nuestro mundo interior. Porque nuestro mundo interior siempre estuvo como desordenado, vacío, pasando por situaciones. Y la verdad que estamos viendo que muchos jóvenes hoy están teniendo esa lucha emocional. Esa lucha, ¿me entendés? De poder, me conecto con Dios, pero después al tiempo es como que viene ese desánimo, ¿no? O que viene esa lucha o un problema y lo desestabiliza, lo desenfoca y lo saca del servicio, lo saca del conectarse con Dios, del congregar, del estar como estuvo en un principio, ¿no? Cuando se conectó con Dios. Por eso es muy importante poder traer esa estabilidad, ¿sí?, en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Por eso yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cómo eran sus sentidos, sus emociones, su parte almática antes de conectarse con Dios? Estaba terrible, estaba re mal yo. Estaba muy mal por todo lo que había pasado cuando era chica, ¿no? La verdad que estaba muy mal, me jugaba todo en contra, no podía disfrutar de mi hija, no podía disfrutar de nada por todas las emociones que tenía dentro, de la inseguridad, el miedo, la vergüenza, tenía de todo. Era el combo completo yo, Iván, hasta que conocí a Jesús. Claro, hasta que conociste a Jesús. Bien, bueno, tremendo. ¿Y por acá, Tiago? ¿También era el combo? El combito completo era también. Venía de muchas cosas que pasé, del rechazo, del duelo, de mi corazón, de que había perdido a mi papá, de que mi casa se había prendido fuego, mi hermano había tenido un accidente y tenía recién 1 año, todo junto. En 1 año pasó todo eso, así que experimentar el amor no lo experimenté hasta que llegué el año pasado, que llegué mal también, porque también la adolescencia, cuando fui creciendo, fue parte donde mis emociones, mi corazón y las emociones se lastimaron mucho, de salir de relaciones amorosas lastimado también, y de ese momento mi corazón se cerró y era muchísima angustia hasta que experimenté el amor de Dios y el abrazo de Dios, que sanó cada área de mi corazón y todavía lo sigue haciendo. Amén. Wow, tremendo. Todo lo que ustedes dijeron se resume en que de allí vienen todos los ataques, los engaños, la maldad, la hipocresía y lo perverso en el alma. En el alma, en tu mente, en tus emociones, de allí vienen todos los ataques, viene el engaño, la maldad, la hipocresía y lo perverso. Desde ahí. Entonces, cuando uno vive por las emociones o por lo que diga tu corazón, entraste en la trampa del engaño. Entramos en la trampa de lo perverso. Entramos en la trampa de la hipocresía y de la maldad. Cuando le damos el lugar al alma, a las emociones. Entonces, es ahí donde viene la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Y la fe se activa
por el oír Y y el oír. la palabra. ¿Cómo es? Y el Oír la palabra de Dios. El oír y el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. En lo personal, yo muchas veces me desenfoqué y dejé que a veces las emociones operen en mi vida, Y te juegan en contra. te juegan en contra. Pero le di el lugar a eso cuando me desenfoqué. Bueno, acá tengo el teléfono. Vamos a hacer de cuenta que este teléfono es la Biblia. Me desenfoqué de leer la palabra. Me desenfoqué De de tener comer la verdad profunda que son las escrituras. Ahora, cuando nosotros creemos que estamos todo bien, si yo vengo y congrego y yo sirvo al Señor y estoy en la casa de Dios y yo puedo compartir y estoy con los hermanos, ¿qué hace? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Pero va a llegar un punto de que tu vida espiritual, si no sigue estando conectado con la verdad profunda que es la palabra de Dios, que es la escritura, todo ese ritmo de vida espiritual baja. Baja, hasta el punto de que te desagotaste, te desinflaste, espiritualmente estoy hablando. Entonces, ahí es donde viene el alma y las emociones y comienza a tomar lugar, comienza a tomar el dominio. Digamos que este micrófono, este mix es el cuerpo. Por ejemplo, puede ser Lucero, puede ser Tiago, puedo ser yo, o puede ser cualquier persona. Pero esta persona que está en este lugar, ¿sí?, está siendo operada por el alma, por las emociones. Entonces va a llegar el punto de que te va a dar lo mismo hacer o no hacer la voluntad de Dios. O te va a dar lo mismo de venir y congregar a la casa de Dios, o de hacer su voluntad, porque le dimos el lugar al alma, a las emociones. Entonces, nuestro cuerpo necesita ser alimentado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se tiene que alimentar por la palabra. Es como decir, ¿no, Iván? Que nosotros, viste, cuando comemos le estamos dando de comer al cuerpo. Y es así también, de la misma manera que todos los días tenemos que dar de comer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la palabra, como decís vos, porque constantemente, mirá si comemos una vez al mes. Exacto. Vamos a estar con un palito. Un palito. Acá ninguno está con un palito. No. Pero, o sea, es muy necesario la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento diario. El que nos va a estar sanando, el que nos va a estar liberando, el que nos va a preparar, ¿no?, para el día malo. Exactamente. Por eso, ¿por qué hay una iglesia? ¿Por qué hay una institución? Mejor dicho, ¿por qué hay una institución llamada Centro Familiar Cristiano de las Naciones? Porque en ese lugar se ministra palabra, y la palabra es vida, y vida en abundancia, es vida eterna, es un árbol delicioso. Es como decirle, ¿qué fruta le gusta? Que ustedes dicen, ¿puedo comer una o dos, tres? A mí la mandarina. La mandarina, ¿vos? Mandarina. La mandarina. Bueno, vamos a poner el ejemplo, la mandarina. ¡Qué rica la mandarina! Ay, ¡Qué sí. jugosa que es la mandarina! Y necesito comer una y quiero comer otra porque es delicioso. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser lo mismo. La palabra de Dios tiene que ser lo mismo, y todos los días tenemos que aprender de la palabra. ¿Por qué tenemos que aprender, Iván, de la palabra? Porque la palabra nos forma, la palabra nos empodera, pero la palabra somete al alma. Somete al A la alma. emoción. Exactamente, que son las emociones. Entonces la palabra hace que se empodere tu vida y las emociones estén sujetas. Por eso tenemos que cuidarnos. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo de las emociones, de los sentimientos, o estamos comiendo de la verdad profunda, que es la palabra de Dios? Y tenemos que saber, como vos decías hace rato, ¿no?, en no desenfocarnos, ¿no? En no desenfocarnos y estar constantemente en alimento con la palabra, o sea, constantemente leyendo. Exactamente. Como decía, el celular a veces te desenfoca, porque nos vamos para otro lado y en vez de estar compartiendo una palabra, en vez de estar edificándonos. Y eso es muy importante también, poner en la palabra constantemente en cada instante que podamos estar leyendo. Un versículo ya es un montón, ¿o no? Exactamente. Estudiar un versículo, estudiar la revelación del versículo. Por eso nosotros tenemos como hijos de Dios que entender esto. De una forma u otra lo vamos a poder llegar a entender. Pero hay que entenderlo. Hay que entender que la palabra hay que estudiarla, hay que leerla.
¿Por qué? Porque la fe y el espíritu Escudriñarla. necesita alimentarse. Necesita alimentarse. Yo no estoy en contra de que puedas utilizar tu celular o que veas una serie. No, está bueno, puedes disfrutarlo. Es algo lindo. Pero si eso ya Te desenfoca. te desenfoca, ¿me entendés? Y tenés la Biblia. A ver, si usted tiene la Biblia o tienen un iPhone, ¿qué agarran? Si te van a elegir. Y el iPhone. El iPhone, ¿no? Sí, pero porque, o sea, el iPhone, la mayoría lo haríamos eso, pero no. La mayoría. ¿Por qué? Porque es bueno, es el momento. Pero es un ejemplo como para poder comprender y entender de qué estás viviendo. O de qué estás comiendo. ¿Estás comiendo de las emociones? ¿Estás comiendo del momento? ¿O estás comiendo de lo eterno? Porque la palabra es de lo eterno. Por eso, viviendo en el Espíritu y comiendo de la palabra de Dios, te vas a mover en lo sobrenatural. Toda persona que se quiera mover en lo sobrenatural y manifestar lo sobrenatural en su vida personal o en todo lo que se quiera En todas las mover, áreas. exactamente, en todas las áreas, o hasta ir a una casa de paz y manifestar lo sobrenatural, tenemos que comer de la palabra de Dios. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tremendo. El justo Tremendo. por su fe vivirá. Hoy Dios nos está llamando a una verdad profunda. Vuélvanse de todo corazón. Un corazón transparente. Exactamente, transparente. Y sano. Y sano, pero vuélvanse a mi palabra. Búsquenme en mi palabra y allí van a encontrar muchas promesas. Por eso, a través de comer la palabra de Dios, tú rompes con las limitaciones. Para vos no va a existir absolutamente nada imposible. Ahora, ¿por qué viene la incredulidad? ¿Por qué vienen los desánimos? Porque le dimos la cabida al alma, a las emociones, y dejamos de creer en la palabra. Dejamos de creer por la fe la palabra de Dios. Y ahí es donde vienen los ataques, vienen los desánimos, vienen los momentos donde estás vos solo con Dios. En tu habitación, en la cocina, en el baño, donde vos te le puedas imaginar, o uno ya sabe dónde puede estar. Pero estás vos solo. Y es ahí donde está la realidad del punto. ¿Qué vas a hacer cuando estás solo? ¿Qué vas a comer? La palabra. La palabra. Por eso hoy la palabra nos están enseñando. Vos te puedes encontrar de cualquier forma o de cualquier situación. Pero hoy Dios te está diciendo: ve a mi palabra. Búscame. No te quedes con eso, sino que tienes que buscarme. Por eso dice: tú eres más que vencedor cuando vas a mi palabra. Y cuando tú no comes de las emociones o de los sentidos, ni de lo que vos sentís, sino que comes de la palabra de Dios, es decir, que es el árbol de la vida, la palabra de Dios, definitivamente vivirás de victoria en victoria, de gloria en gloria, cuando le damos cabida a la palabra de Dios. Por eso, nunca comas de las emociones o de los sentidos, ya que por lo general el engaño entra por los sentidos, por los sentimientos, por las emociones, porque el Espíritu Eterno no hay engaño. El Espíritu Santo nunca va a venir a engañarte. Dios jamás te va a prometer o te va a engañar en algo. Por eso hoy tenemos que tomar esa firmeza. Por eso, por fe andamos y nunca por vista. El libro de Proverbios capítulo 3 verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes de tu parecer, no te apoyes de lo que vos sientas. ¿Me entendés? No te apoyes: bueno, yo siento hacer así. Te va a ir mal. O No va a ir mal. yo siento que por acá es. No. Ahí entraste en el engaño, entraste en la trampa. Por eso es muy importante Pisaste el palito. respetar. Sí, pisaste el palito. Por eso es muy importante respetar la palabra de Dios y creer en ella. Ahora, cuando nosotros determinamos por obediencia vivir por la palabra de Dios, es decir, que es la ley del espíritu de vida, entonces dejamos de ser emocionales y entramos a vivir en el poder de la gloria superior. Entonces lo que para algunos parece una cosa extraordinaria, para vos va a ser algo fácil. Todo lo puedes dominar y lograr porque te mueves bajo el poder de la gloria superior, que es por la fe en Cristo
Jesús. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Han tenido resultados cuando creyeron en una palabra que se haya soltado sobre su vida? ¿Han tenido un resultado? ¿Cómo un resultado? Un resultado. Por ejemplo, Isaías 53, 4 al 5 dice que por la llaga de Jesucristo todos fuimos curados y sanados. Y vos creíste en esa palabra y se manifestó el resultado de la sanidad. Sí, yo lo manifesté con mi hija Alma. Yo antes de congregarme, de conocer a Jesús, mi hija 15 veces quedó internada. Tenía 2 años recién. Y ya más de 15 internaciones. Quedó en el Álvarez, Malvina y en el Eva Perón. Ella nació 6 mesina, sufría de los bronquios, no tenía bien desarrollados los pulmones cuando ella nació y constantemente estaba en tratamiento con PAF, o sea, era constantemente el que quedaba internada por los bronquiolitis, broncospasmos, o sea, siempre neumonía. Y cuando conocí al Señor yo me arrebaté esa palabra, lo creí para mi hija, me puse en oración y en ayuno. Hasta el día de hoy mi hija tiene 7 años y nunca más sufrió de nada. Mi hija no podía correr, no podía jugar porque vomitaba, tosía, se ahogaba. Y hoy en día es una nena sana, no tiene nada. Hasta ahora ni una vez quedó internada, fue sana, completamente sana. Y bueno, eso solamente lo hace Dios, porque yo me arrebaté esa palabra para mi hija y me accioné, empecé a orar y se manifestó en mi hija. Fue tremendo porque nunca más quedó internada, Iván. Es un milagro porque como ella tenía más de 15 internaciones... Sí, yo me acuerdo de eso. Era una nena constantemente que quedaba un mes, o sea que vivíamos en el hospital. Yo ya me sentía que esa era mi casa. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día es una nena sana, que puede jugar, correr. Vos la viste que corre para todos lados. Y se manifestó la palabra, no también en solamente sanidad, en restauración, en mi mamá, que mi mamá era una persona que no creía en nada, que era una persona muy dura, y a través de 3 años que estuvo orando, ella conoció al Señor, fue restaurado su vida también y fue tremendo como Dios obró en mi hermana, en mi marido. Vos sabés cómo venía mi marido antes, venía ahí sí, pateando piedras, o vos lo tenías que ir a buscar, cómo era, ¿no? Que cuando yo llegué sola, y hoy en día él también fue restaurado, o sea, se manifestó tremendamente la palabra, pero yo tuve que creer y perseverar, porque a lo primero venía sola con Alma. Y bueno, a través de mi perseverancia y de creer en su palabra se manifestó cada una de esas promesas en mi vida. Exactamente. Bueno, ahí que vemos. Ahí vemos la gloria superior de Dios. Vemos la gloria superior de Dios manifestada en el ahora en tu vida. ¿Por qué? Porque creíste en una palabra, fuiste permanente en esa palabra y Dios se manifestó. Y hubo sanidad. Y no solamente hubo esa sanidad, sino que eso atrajo, ¿me entendés?, tu firmeza aún más en la fe en Cristo. Y eso impulsó también a que en tu alrededor otros crean también. Entonces, imagínate todos los resultados que uno puede tener cuando cree en la palabra de Dios. Ahora, el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley, o sea, la palabra del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros comenzamos a vivir y a caminar dependiendo de la palabra superior, comenzamos a tener victoria. Comenzamos a ser liberados también del pecado y de la condenación que trae el pecado, que la paga es muerte. Entonces, la palabra es muy clara, iglesia. Todos aquellos que nos están escuchando en la FM, la 97.3, o en la transmisión de Facebook o YouTube, tienen que empezar a creer en la palabra. Solo la palabra, cuando uno activa solo la palabra, todo lo demás es resultado de victoria, y como dice su palabra, de gloria en gloria. Tenemos que creer firmemente en la palabra. No nos desenfocalicemos. No nos desenfocalicemos. Yo puedo entender y comprender que uno tiene actividades, el trabajo, la escuela, la familia, la independencia, ¿no?, en lo que son los negocios, el servicio a Dios, el venir a congregar.
está todo muy lindo todo eso, que vos me puedas describir todas las actividades que vos puedas hacer, pero no te desenfocalices de la palabra, no te desenfocalices de lo que Dios habló sobre tu vida. Si Dios te dijo que era por acá, anda por ahí. Sí, porque yo como los animo a ustedes que puedan leer y que puedan aferrarse a cada una de sus promesas. Yo siempre declaré: mi casa y yo vamos a servirte. Y me aferré con uñas, con dientes, con todo mi ser, y puedo ver esa promesa en mi familia. Y no voy solamente por mi familia, mi marido, mis hijos, sino que voy por mis hermanos y voy por todo ello. Y yo ya lo creo. Yo ya creo que Dios lo hizo. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos, ¿no, Iván? Porque esas promesas son para nosotros. No es solamente para esas personas que estuvieron viviendo, ¿no?, en la Biblia, sino que cada promesa es para nosotros. Y dice su palabra: no te he dicho que si crees verás mi gloria. Exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que accionar, en creer, en declarar que esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Yo lo hacía así. Cuando yo venía sola, yo declaraba que mi familia iba a estar acá sirviendo a Dios y que iba a conocerlo, que iba a haber una restauración y que lo iba a liberar de las drogas, porque a mí me sacó de las drogas, a mi marido lo sacó de las drogas y restauró todo. Hoy en día estamos casados y estamos sirviendo al Señor. Exactamente. Bueno, de la misma manera, familias, personas que nos están escuchando, de la misma manera que Lucero ha contado su testimonio también en parte de este mensaje, también lo puedes vivir vos. También lo puede vivir Tiago, también lo puedo vivir yo. Todo dependiendo de la palabra. Tenemos que empezar a depender de la palabra y tenemos que romper la maldición de la pérdida. Tenemos que hartarnos de perder, tenemos que hartarnos de vivir siempre de la misma manera. Un día estoy bien, un día estoy mal. Un día quiero servir al Señor y al otro día, no quiero venir más. O sea, tenemos que romper con las altas y bajas. Porque eso es una maldición de pérdida. Escúchenme bien. Esto es una maldición de pérdida. El estar un día bien con Dios o un día mal con Dios es una maldición de pérdida. Porque eso hace que nosotros entremos en pérdida. Hace que nosotros entremos en un desenfoque. No solo en un desenfoque, sino nos quedamos como trabados, de costado, estamos como aislados de toda la gloria de Dios. No podemos ver su Es como mano, que venimos sí, a la iglesia y estamos como muertos en vida. Venimos, pero es como que no estás. Y de la misma manera que venimos nos vamos, porque no tenemos Exacto. un corazón predispuesto ni oímos, como dice el pastor. Hay personas que vienen y él está hablando, predicando, y no es que están oyendo, o sea, están ahí, pero están pensando en qué van a comer. En vez de estar prestando atención a la palabra de Dios. O sea, estamos pensando en otras cosas. Esto es muy importante. Parece como que, pero yo pensaba hoy que iban a dar una palabra diferente o otra palabra. Mira, si vos no entendés esta palabra, que es el principio más vital de un hijo de Dios, te puedo asegurar que vas a escuchar aún mayores palabras y no la vas a poder vivir, ni la vas a poder experimentar. ¿Por qué? Porque en tu diario vivir todavía no implementaste la búsqueda de la palabra de Dios. Por eso yo quiero animarte en esta tarde y activarte en esta tarde con esta palabra que recién leímos. Romanos 8, capítulo 8, verso 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna tremendo. condenación hay para los que están en Cristo. Y los que no andan conforme a la carne, a las emociones, no te me duermas, a la carne, a las emociones, sino conforme al Espíritu y a la palabra del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Tú quieres vivir una liberación continua en tu vida? ¿Querés vivir la sanidad continua? ¿Querés vivir la paz del Señor continua? ¿Querés vivir la bendición de Dios continuamente? Bueno, hacele caso no a mí, a la palabra de Dios. Cortá con la maldición de la pérdida, cortá con la carne, cortá con las emociones, cortá con los altos y bajos y empezá a partir de hoy en creer la palabra de Dios. Empezá a activar la palabra de Dios, en creer en su palabra, en sus promesas, y te puedo asegurar que vas a tener resultados acelerados. Así como los resultados tuvo Lucero con la sanidad de su hija, con la restauración de su matrimonio, como
También Tiago tuvo resultados en su vida personal y Dios lo sanó, Dios lo restauró. ¿Por qué? Porque pusieron en primer lugar la palabra, el oír, el escuchar y el activar la fe. Si nosotros no hubiésemos creído en Jesús, no hubiésemos creído en la palabra, te puedo asegurar que hoy seguiríamos igual. Seguiríamos corrompidos por dentro, ¿no? Seguiríamos, ¿no?, en vicios, en altos y bajos, en desánimo, en tristeza, sin ganas de vivir, en pecado, hasta el punto que capaz muerto. Así que imagínate lo que uno podría estar viviendo, o capaz que alguien está viviendo en esta situación, y hoy queremos decirte que Dios puede cambiar eso, ¿no? Claro. Hoy Dios puede revertir tu vida. Si estás pasando por un desánimo, por una tristeza, por una relación frustrosa, ¿no? Por un engaño o por lo que fuese, Jesús puede restaurarte, Jesús puede manifestarse sobre tu vida en esta tarde.